cualificaciones para ser el redentor de Ruth a la perfección. Primero, era su pariente cercano. Y hemos visto esto en otros mensajes, que la ley de Moisés decía que la única persona que podía redimir a un hebreo de la indigencia era su propio pariente cercano. O quizá otros pudieran hacerlo, pero las personas que tenían la obligación de hacerlo eran los parientes más cercanos a ese hebreo indigente. Vemos esto en Levítico 25. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Su pariente más próximo. Había una obligación impuesta por Dios. Ese pariente cercano tenía la obligación y el derecho de comprar lo que su hermano había vendido, porque lo único que podía hacer un hebreo indigente era vender una parte de su tierra, de su heredad, hipotecarlo. Pero el pariente cercano tenía la obligación de rescatar lo vendido. Y el hecho de que la ley de Moisés asignaba este derecho y ese deber al pariente más cercano, más próximo, pues esto causaba un problema para Boz. Porque allí en Belén vivía otro pariente más cercano a Ruth que él. Y tenía que saber, antes de que Boz pudiera actuar para redimir a Ruth, tenía que saber cuáles eran las intenciones del otro pariente cercano. Tenía que saber que tenía, digamos, el camino abierto para proceder con el acto de redimir a Ruth. Y la Biblia dice que de la misma manera nuestro Señor Jesús, para poder redimirnos de nuestros pecados, primero tenía que ser designado legalmente, oficialmente, como nuestro Redentor. Nadie puede asumir este papel por sí mismo. Tiene que ser designado oficialmente como pariente redentor. Y la Biblia dice que eso ocurrió en el caso de Jesús. Aún antes de la fundación del mundo, la Biblia dice que fue predestinado para ser el redentor del pueblo de Dios. Fue designado el salvador de su pueblo. Pero para llevar a cabo esta tarea de redimirnos, Cristo tenía que convertirse en nuestro pariente cercano, más cercano. ¿Y cómo? Pues solamente a través de la encarnación. Sabemos bíblicamente que como Dios, si Cristo hubiera sido Dios, pero no hombre, no podría habernos rescatado del pecado. ¿Por qué? Porque Dios, en su propia naturaleza divina, no puede padecer la muerte. Dios, como ser infinito, inmutable, en su propia divinidad, no puede padecer la muerte. Solamente un ser humano puede sufrir las agonías de la muerte. Así que para poder redimirnos de nuestros pecados, Cristo tuvo que encarnarse, tuvo que tomar sobre sí una naturaleza idéntica a la nuestra, excepto con respecto al pecado. Pero tenía que asumir un cuerpo de carne y sangre, un cuerpo real, sólido, humano, y podemos también añadir un alma humana también, un alma capaz de sentir los gozos y las angustias y dolores de un alma humana. Y eso es lo que ocurrió en la encarnación. El Verbo eterno de Dios
por medio de quien el Padre había creado todas las cosas, todo este universo enorme, inmensurable, el Verbo eterno se hizo carne, tomó un cuerpo humano, un alma humana, se hizo carne en una persona que se llama Jesús de Nazaret. Esta es la gran confesión que tenemos como cristianos. Es lo que separa el cristianismo de cualquier otra fe o otra religión en el mundo. Creemos que el creador de este universo literalmente se ha hecho carne y ha venido a este mundo en la persona de Jesús. Dice el autor del libro de Hebreos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando habla aquí de en los hijos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de nosotros, los herederos de la salvación. Participamos de carne y de sangre. Entonces, para poder redimirnos, Cristo tuvo que hacerse hombre. Si no hubiera sido hombre, no podría haber muerto. Pero si no hubiera sido Dios, esa muerte no habría tenido ninguna eficacia. O sea, para que esa muerte tuviera el valor infinito y el poder inagotable para redimir a los pecadores, el hombre que murió en la cruz tenía que ser al mismo tiempo Dios, Dios eterno. Y Cristo es Dios y hombre a la vez. Entonces, el primer requisito para ser pariente redentor es que un hombre sea el pariente cercano de la persona que va a redimir. Y Cristo se hizo nuestro pariente cercano en la encarnación. El segundo requisito de un pariente redentor es que tiene que tener los recursos necesarios para pagar el precio del rescate. Noemí, en la historia de Ruth, Noemí había vendido o estaba en el proceso de vender una parte de la tierra de Elimelech, su marido fallecido, como dice aquí voz al pariente más cercano de Ruth. Dice: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Entonces, cuando dice vende una parte de las tierras, en el hebreo original el verbo está en el tiempo pasado, que puede significar dos cosas: que vendió ya estas tierras o estaba en el proceso de vender. Por eso se traduce vende una parte, porque probablemente lo que quería decir es que estaba vendiendo una parte de las tierras de Elimelech. Y la tierra para un judío era algo muy importante por dos razones. Primero, porque representaba su sustento. Si alguien tenía tierra, entonces ahí podía criar alimento, o productos de la tierra. Pero también la tierra era importante porque simbolizaba la participación del judío en el pacto abrámico. En su pacto con Abraham, Dios le había dado a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán como herencia. Entonces, para un judío tener una parte de esa tierra era disfrutar del favor de Dios, de acuerdo con las bendiciones prometidas del pacto. Y eso era muy importante para el judío, no perder su heredad, no perder ese terreno que tenía, porque simbolizaba su participación en las bendiciones del pacto.
Por eso Dios había establecido varias leyes para asegurar que las familias, las diversas familias en Israel, no fueran privadas permanentemente de sus tierras ancestrales. Siempre quedaba esta posibilidad de que un hombre o una mujer perdiera temporalmente su tierra, porque si cayera en la pobreza tendría que hipotecar su tierra para tener dinero. Pero la ley aseguraba que esa persona, si su situación financiera se mejorara, entonces esa persona podría rescatar la tierra, podía volver a comprarla para que no se escapara de las manos de la familia. Y además, la ley decía, si alguien no tenía un pariente cercano para redimir la tierra, cada 50º año, creo que lo he dicho bien, 50º año, cada 50 años, esa tierra sería devuelta automáticamente a la familia a la que pertenecía. Entonces, esta era una ley para asegurar que las tierras quedaran con las familias. Pero luego había otra ley que hemos considerado, que era la ley del levirato. Y según la ley del levirato, si un hombre moría sin tener heredero, ese pariente más cercano tenía la obligación de tomar por esposa a la viuda para criar al primogénito en nombre del marido fallecido. ¿Por qué? Para que ese linaje, esa familia no desapareciera, para que el nombre de su marido difunto no desapareciera de la tierra y para que esa tierra quedara en la familia. Entonces, esta era la doble obligación de un pariente cercano. Si un pariente suyo cayera en la pobreza, entonces tenía la obligación de redimir la tierra vendida. Y si era varón y la pariente era una mujer, entonces tenía la obligación, una viuda, tenía la obligación de tomarla por esposa y tener hijos con ella, y el primogénito de esos hijos no llevaba su nombre, sino el nombre del marido fallecido. Y de este modo su linaje seguía adelante y su tierra quedaba en la familia. Y esta era el segundo requisito para ser pariente redentor. Un hombre tenía que tener los recursos financieros para hacer esa compra. Obviamente, si un hombre era pobre, no podía comprar ni redimir ninguna tierra. Entonces, para llevar a cabo este papel, un hombre tenía que ser rico, por lo menos tener suficiente dinero para comprar la heredad de su hermano fallecido. Y Boz sí tenía esos recursos. Tenía los recursos financieros para comprar la tierra y por eso estaba capacitado para actuar como el pariente redentor de Ruth y de su suegra Noemí. Y además, al comprar esa tierra para Boz se convertiría en otra fuente de ingresos, porque ahora él también podía sembrar esos campos y ganar dinero. Entonces había una ventaja para él, porque su propia heredad de este modo aumentaba. Y en esto yo creo que también vemos una ilustración profética de nuestro Señor Jesús, porque Él no solamente está calificado para ser nuestro Redentor por causa de ser nuestro pariente cercano, sino también porque tiene los recursos, las riquezas para conseguir nuestro rescate. Él, del mismo modo que Boz liberó a Ruth, liberó a Noemí de la indigencia,
por esa compra. Pues de la misma manera Cristo, dice la palabra, nos ha redimido de la indigencia espiritual, la pobreza, la destitución espiritual, por medio de la compra que realizó en la cruz de Calvario, cuando nos compró con su propia sangre. Como dice Pedro en su primera epístola, nosotros fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y vuelvo a decir que su sangre fue capaz de comprarnos precisamente porque es la sangre de Dios mismo. De Dios mismo, habiendo tomado una naturaleza humana, esa sangre que fue derramada no es simplemente la sangre de cualquier hombre, es la sangre de nuestro Creador. Y por eso consiguió nuestra eterna salvación. Entonces vemos que Cristo tenía el parentesco, tenía los recursos para conseguir nuestro rescate, nuestra compra, pero además tenía otro atributo imprescindible, y era la voluntad de comprarnos, la buena disposición. Un hombre podría tener la identidad necesaria, podría ser un pariente cercano a otro, podría tener los recursos financieros para hacer la compra, pero si le faltaba la voluntad de hacerlo, pues la persona quedaba en la indigencia. Entonces, Boz tenía la voluntad, pero no sabía cuál iba a ser la disposición del otro, el pariente aún más cercano. Entonces, él fue y dice, subió a la puerta de Belén, la puerta del pueblo, y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. En esos pueblos de Israel no tenían un tribunal. Todas las transacciones legales se hacían al aire libre, normalmente a la puerta de la ciudad, porque allí se congregaban los hombres y podían servir como testigos de cualquier transacción legal que ocurría. Entonces, al principio, cuando Boz le explicó a este hombre la situación, le dijo, mira, Noemí está vendiendo tierra y dice aquí, tienes que redimir esta tierra, como tú eres su pariente más cercano, tú tienes que redimir esa tierra comprándola, si no, yo lo haré. ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces el hombre, su primera respuesta fue, yo redimiré. Cuando el hombre pensaba que solamente tenía que comprar la tierra, entonces claro, estaba dispuesto a hacerlo, porque iba a enriquecer su propia heredad, su propia heredad iba a aumentar. Pero luego enseguida, Boz le informa que esto viene con un precio. Si va a comprar la tierra, al mismo tiempo tiene que tomar a Ruth por esposa. Y ahora el hombre se echa atrás. ¿Y por qué? Dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Él entendió algo correctamente, y es que si él tenía un hijo con Ruth y no tenía más hijos, entonces la tierra, todo el dinero que había invertido en la tierra, todo quedaría en nombre de Malón, el marido fallecido de Ruth. O sea, no de ningún modo su propio nombre, su propio linaje no se beneficiaría en absoluto.
porque el único nombre que se perpetuaría sería el nombre de Malón, no de él. Y además, si él y Ruth tuvieran más hijos, pues la heredad que ellos habrían recibido sería reducida. Serían reducida porque la mayor parte de la heredad iría al primogénito. Entonces, este hombre, no sabemos su nombre, pero a él no le interesaba esta propuesta. No le interesaba por razones totalmente egoístas. Él estaba pensando, ¿qué hay en esta propuesta para mi beneficio? Yo arriesgo la perpetuidad de mi nombre, arriesgo la heredad que van a recibir los hijos que llevan mi nombre, si yo me caso con Ruth. Además, Ruth es una moabita, y no me interesa casarme con una mujer moabita. Entonces, había varias consideraciones que disuadía a ese hombre de casarse con Ruth. Pero, en contraste, vemos en Boaz una disposición de arriesgar todo para casarse con Ruth. Él estaba dispuesto a arriesgar la perpetuidad de su propio nombre porque sabía que el primer hijo que tendría con Ruth sería el hijo de Malón, no de él. Entonces, entendía el riesgo, entendía que podría perpetuar el linaje de Malón, pero no su propio linaje, si se casara con Ruth. Pero a diferencia del otro pariente, Boaz quería cumplir con el requisito de la ley de Moisés, y además yo creo que tenía compasión de Ruth y amor por ella. Y estas motivaciones superaron cualquier otra consideración. Por eso estaba dispuesto a arriesgarlo todo para tomarla por esposa. Y yo creo que vemos en esto, hermanos, una ilustración de un principio que vemos en el Evangelio, los Evangelios, cuando dice Cristo que el que pierde su vida por mi causa la hallará. Boaz estaba dispuesto a perder su vida, a perder su futuro, el futuro de sus hijos, para tener a Ruth por esposa. Y yo creo que vemos en esto la profunda espiritualidad de Boaz. Era un hombre que amaba a Dios y amaba la ley, quería cumplir con los requisitos de la ley, tenía una actitud madura, una actitud de fe y confianza en Dios. Sabía si él hacía lo correcto, Dios le bendiría, sin duda. Y se sintió aliviado, por supuesto, cuando el pariente se echó atrás, porque ahora sabía que tenía el camino bien abierto para ir adelante con su plan y tomar a Ruth por esposa. Y yo veo en esto una gran ironía, ¿no? Porque el otro pariente, lo que le preocupaba sobre todo era su propio nombre, la perpetuidad de su propio nombre, su propia heredad, sus propios hijos. Y ¿sabes una cosa, hermanos? Ni siquiera sabemos su nombre. Su nombre no es fulano, os aseguro. No sabemos su nombre. Su nombre ha sido borrado de la historia. En cambio, Boaz, que arriesgó todo por amor a Ruth y se casó con ella, Dios se ocupó de perpetuar su nombre y quedará preservado durante toda la historia, porque está aquí registrado en la Biblia ese nombre y su linaje honrado para siempre, porque ese linaje conduce a la persona más famosa de toda la historia, nuestro Señor Jesús. Y yo creo que en esto también vemos una ilustración del carácter de nuestro Señor. Nuestro Señor, con un amor desinteresado, dio todo por nosotros.
Él dijo, en su enseñanza, nos ha instruido que debemos buscar primero el reino de Dios y todo lo demás nos será añadido. Y eso vemos ilustrado perfectamente en la vida de Jesús. Él buscó sobre todas las cosas el reino de Dios y por eso se negó a sí mismo, porque hablando egoístamente hubiera preferido no ir a la cruz. Él no quería ir a la cruz. Por eso en el huerto de Getsemaní clamó a su Padre y dijo, Padre, si hay otra manera, por favor, quita de mí esta copa. Pero no había otra manera. No se iba a redimirnos de la muerte y de la condenación eterna. Había una sola manera, y es que tenía que coger esa copa llena de hiel y amargura y beberla hasta el fondo. Y por amor a nosotros lo hizo. Por amor a nosotros se negó a sí mismo, se entregó 100%, sin reservas, y nos consiguió como su herencia. Y es interesante, ¿no? Porque Cristo murió para conseguirnos a nosotros una herencia. Pero al morir, Él nos consiguió para sí mismo como su herencia. Por eso, en un sentido, no arriesgó nada, porque Él, al darse en la cruz por nosotros, Él nos ha conseguido como su campo fértil, en el cual Él ahora siembra la palabra de Dios para cosechar el fruto del Espíritu de nuestras vidas. Somos la herencia del Señor por medio de esa compra. Entonces, vemos en Cristo todos estos requisitos cumplidos. Él es nuestro pariente cercano, tenía los recursos para conseguir nuestro rescate, como Boaz tenía los recursos para rescatar a Ruth, y tenía la buena voluntad, la disposición de arriesgarlo todo, de entregarse 100% a la voluntad de su Padre para conseguir nuestra redención. Pero había un requisito más para que todo esto se pudiera llevar a cabo de forma legal y para que todo fuera lícito y válido. Y es que ese acto de redención tenía que ocurrir delante de testigos fiables. Delante de testigos fiables. Y Boaz tenía disponibles esos testigos, los 10 hombres que estaban allí para presenciar esta transacción entre él y el otro pariente, y también los otros ciudadanos de Belén. En Israel, para ratificar cualquier asunto legal, se hacía falta tener testigos. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Está hablando de un juicio, ¿no? En un juicio, dice, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, en un juicio siempre tenía que haber más de un solo testigo. El testimonio de un solo testigo no valía. Tenía que haber por lo menos 2 o 3 y su testimonio tenía que estar de acuerdo, tenían que ponerse de acuerdo. Y este mismo principio se aplicaba a cualquier transacción legal. Y eso es lo que vemos aquí. Para firmar este contrato entre Boaz y el otro pariente cercano, pues no usaron nada por escrito, no escribieron ningún contrato. Más bien llevaron a cabo una ceremonia delante de testigos. ¿Y quiénes fueron los testigos de esta ceremonia? Primero, el pariente cercano. Y vuelvo a decir, no sabemos su nombre, pero Boaz le dio instrucciones cómo debía
manifestar su concordancia con este acuerdo. Dijo a este hombre, bueno, dice, en el versículo 7 leemos, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a voz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Qué costumbre más rara, ¿no? ¿Por qué quitarle el zapato? Pues la razón probablemente, esta costumbre tiene su origen, muchos comentaristas piensan, en el mandato que Dios le dio a Abraham cuando le dio la tierra de Canaán como herencia. Le dijo, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. O sea, quería que Abraham anduviera por toda la tierra como manifestando su dominio de esta tierra. Más tarde le dio un mandato parecido a los israelitas. En el tiempo del Éxodo dijo a los israelitas, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Eufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Entonces la idea es que por andar sobre la tierra, a lo largo, lo ancho de la tierra, esa persona estaba marcando, estaba reclamando esa tierra como su propia tierra. Entonces, al quitar el zapato, el pariente más cercano estaba diciendo a voz, yo renuncio mi derecho a Ruth. Es como si dijera, ahora te entrego mi derecho a la posesión de esta herencia. Cada lugar que mi pie hubiera pisado para tomar posesión de ella, te lo doy. Entonces le entregó a voz este zapato y lo hizo delante de los testigos. Y esta entrega significaba que no quedaba ningún rival para voz. O sea, nadie que pudiera negar o desafiar su derecho de tener a Ruth por esposa. Ahora, sabemos que nuestro Señor Jesús nunca tuvo ningún rival, y es porque Él es el único en toda la historia que ha sido cualificado para ser nuestro pariente redentor. Pero vuelvo a decir, Él mismo tuvo que ser públicamente reconocido como nuestro redentor, y el Padre lo reconoció así en varias ocasiones. ¿Os acordáis, por ejemplo, en su bautismo? Cuando después de ser bautizado, una voz sonó desde el cielo y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esa voz sonó otra vez en el monte de la transfiguración. Era la forma en la que el Padre, en un sentido, le dio a su Hijo el zapato. Y estaba marcándole, señalándole como el Redentor designado. Entonces, el pariente fue un testigo de eso. Luego, voz mismo fue un testigo de eso. Dice en el versículo 9 que después de esta transacción con el zapato, voz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Aprendemos en este versículo algo muy interesante, que la transacción que se realizó en este momento fue de mucho más alcance de lo que uno podría haber pensado.
Porque al pagar el precio de redimir esta tierra y de redimir a Ruth, en realidad él estaba obteniendo todo lo que pertenecía a Elimelech y a sus hijos. ¿Por qué? Porque Elimelech no tenía ningún heredero. Entonces, al pagar el precio de rescate de la tierra de Ruth, entonces quedó con todo. Y en esto también vemos un reflejo de los efectos de Calvario. Porque cuando Cristo murió en la cruz, no solo consiguió nuestra redención, se puede decir que en un sentido redimió toda la creación. Toda la creación. Eso no significa que todos se van a salvar. Pero quiere decir que el alcance de lo que Cristo ha logrado por morir en la cruz se extiende hasta lo último del universo. Todo el universo ha sido redimido por la muerte de Cristo. Por eso, algún día se va a quitar la maldición de la tierra. Algún día nosotros vamos a recibir nuevos cuerpos. Habrá nueva tierra, nuevos cielos. Cristo ha conseguido la redención del universo por medio de su sangre en la cruz, derramada en la cruz. Y otro efecto de su redención, vemos un reflejo de la obra de Cristo en el versículo 10, cuando dice, voz. También tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. He dicho ya que al redimir a Ruth realmente fue un acto no egoísta, porque es el primogénito de esta unión sería el hijo de Malón. Porque al comprar a Ruth estaba restaurando el nombre de su marido difunto. Y digo que en esto también vemos un reflejo de lo que iba a pasar en la cruz. Porque al derramar su sangre en la cruz, Cristo restauró el nombre de otro difunto. ¿Sabéis de quién estoy hablando? De Adán. Adán había muerto bajo el pacto de obras, había caído bajo la condenación. Y su nombre, en un sentido, quedaba borrado del libro de la vida. Pero al comprar a su propio pueblo en la cruz, Cristo está restaurando el nombre de Adán. ¿Cómo? Porque la iglesia representa un remanente de la raza caída de Adán, restaurada, redimida. Dice Mateo Henry, como voz, nuestro Señor Jesús miró con compasión el estado deplorable de la humanidad caída, la humanidad en Adán. A un costo enorme, redimió para nosotros la herencia celestial que por el pecado fue hipotecada y entregada en manos de la justicia divina. Él también compró un pueblo particular a quien desposaría consigo mismo, aunque fueran extranjeros como Ruth, pobre y despreciada, para que el nombre de esa raza muerta y enterrada no fuera borrada para siempre. Cristo ha restaurado el nombre de Adán por medio de su muerte en la cruz. Entonces, voz es el segundo testigo. Y el último testigo son los ancianos que he mencionado y el pueblo de Belén. Ellos también fueron testigos, pero como vamos a ver la semana que viene,
Su presencia ahí no fue solo para atestiguar esta transacción legal, sino también para celebrar lo que acaba de ocurrir, porque en los versículos 11 y siguientes ellos alaban a Dios y oran por esta pareja, porque es algo tan glorioso que ha ocurrido. Es significativo, muy significativo, que Ruth no fuese redimida en un rincón o en un acuerdo secreto entre ella y Boz, realizado en un lugar alejado de la vista de los hombres. No, eso fue hecho como un acto público, delante de los ojos de testigos. Y eso confirma la validez legal de lo que ha ocurrido. Y del mismo modo, hermanos, nuestra redención fue un acto público, delante de muchos testigos. Y eso confirmó su validez legal. Juan, primero de Juan, el capítulo 5, habla de 3 testigos en particular que testifican acerca de la realidad de lo que Cristo ha hecho. Habla del agua y de la sangre y del Espíritu. Dice que estos 3 testigos dan un testimonio unido. ¿A qué se refiere esto? El agua seguramente se refiere al agua del bautismo, porque cuando Cristo fue bautizado, eso fue un evento único en la historia, en la vida de Jesús, cuando hubo una serie de testimonios dados en este momento. Primero, cuando Cristo descendió al agua, vino la voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre dio su testimonio. Luego el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. El Espíritu de Dios dio testimonio de Cristo en el bautismo. Y Juan el Bautista también dio testimonio: este es el Hijo de Dios. Luego la sangre se refiere claramente a su muerte, que fue otro momento en el ministerio de Cristo cuando hubo una serie de testimonios acerca de Cristo. Cuando estaba derramando su sangre en la cruz, pues esas tinieblas sobrenaturales que cayeron sobre la tierra, el terremoto que hubo, el velo rasgado en el templo, las palabras del centurión, del ladrón, el malhechor en la cruz, hubo una serie de testimonios que confirmaron la identidad de Cristo. Pero sobre todo, el Espíritu, dice Juan, da testimonio. Y la referencia al Espíritu probablemente tiene de Cristo, porque dice la palabra que Cristo fue resucitado por el Espíritu. O sea, en su bautismo, en su muerte, en su resurrección, hay un testimonio de que Cristo realmente cumple todos los requisitos de ser nuestro pariente redentor y ha conseguido, de hecho, nuestra redención por lo que Él hizo en su vida y en su muerte. Y Dios nos ha dado este testimonio tan claro para que nuestros corazones puedan sentirse animados, hermanos. Podemos estar seguros a través del testimonio unido de tantos testigos, y no he mencionado a todos los que vieron a Cristo resucitado de entre los muertos, el testimonio del apóstol Pablo, el testimonio de millones de creyentes cuyas vidas han sido transformadas por el poder del Espíritu a lo largo de los siglos. Hay muchísimos testigos que dicen lo mismo: este hombre ha conseguido la redención de una multitud que ningún hombre puede numerar. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo nos ha rescatado de nuestra indigencia espiritual. Nos ha tomado como esposa, nos ha hecho herederos de
todo el universo, y nosotros mismos nos hemos convertido en su heredad, su campo fértil, su esposa. Ya hemos dejado de estar solos como Ruth en su viudez y estamos continuamente en la presencia de nuestro marido celestial, Cristo. Hemos dejado de vivir en ansiedad y inseguridad sobre el futuro porque sabemos que como la esposa de Cristo tenemos un futuro asegurado. No tenemos que vivir en la desesperación porque en Cristo tenemos una esperanza que nadie y nada nos puede quitar. Así que, hermanos, tenemos una razón para tener confianza de que aquel que ha muerto por nosotros en la cruz actualmente sigue cuidando a nosotros y al final vendrá para nosotros, para llevarnos a nuestro hogar celestial. Como dice Pablo en Efesios 5, el fin de todo es que se presentará a sí mismo a la iglesia, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Demos gracias, pues, a nuestro Dios por este evangelio atestiguado por muchos testigos y que es un evangelio asegurado, porque el pariente redentor que tenemos es un redentor perfectamente cualificado para este trabajo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad y por tu presencia con nosotros en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender cada día con más profundidad tu evangelio. Te damos gracias, Señor, como de tantas maneras a lo largo de tantos siglos tú diste profecías acerca de la obra que nuestro Señor Jesús iba a realizar. Y hemos visto en esta mañana cómo la obra de Cristo también fue señalada por lo que hizo Boaz al comprar, al rescatar de la indigencia a Ruth misma. Te pido, Señor, que nos llenes de paz considerando los testigos a este gran acto de redención y que nos llenes también de celo para compartir estas buenas nuevas con nuestros vecinos y nuestros amigos en estos días. Estate, Señor, con nosotros en estos días de confinamiento, estos días de prueba. Ayúdanos a descansar en el conocimiento de que si tú has pagado un precio tan alto para conseguir nuestra redención, tú no nos vas a abandonar nunca, Señor. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.